Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en una transmisión especial de El Trinche a través de Chamuco Media. Ya sabe, un proyecto del Chamuco y los hijos del Averno. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante para la soberanía y para la democracia en nuestro país, y es precisamente que otra vez se confirma que la reforma al Poder Judicial sigue en pie, pese a todos los intentos de la oposición. El día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha decidido no invalidar parcialmente la reforma judicial al no alcanzar los votos necesarios. Así, el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara fue desestimado completamente. Con esta resolución, la reforma al Poder Judicial queda confirmada, estableciendo que efectivamente en junio del próximo año se podrá ahora sí elegir a los ministros, jueces y magistrados. Para profundizar en lo ocurrido el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos una entrevista muy especial con el consejero nacional de Morena y maestro en Derecho Constitucional, Hamlet Almaguer, que de hecho lo tenemos ahora en vivo a través de un enlace. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Berenice? Muy buenas noches y un saludo para Chamuco TV, también al Ivo que está por ahí, a sus órdenes. Oye, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y cuéntanos, ¿cómo viste tú lo que sucedió el día de hoy en la Corte? ¿Realmente qué fue lo que pasó? Bueno, primero la Corte no tuvo que haberse involucrado en este proceso de impugnación de la Constitución, porque ya no es la reforma, ya es el texto constitucional. Y esto lo digo por lo menos por 4 razones. La primera de ellas es que ya todos los ministros, las y los 11 ministros de la Corte, ya habían prejuzgado sobre el asunto, es decir, ya se habían pronunciado a favor o en contra de la reforma. Y tomar esta serie de posturas en cualquier tribunal de cualquier parte del mundo implica que ya se adelantó un criterio y entonces no se tiene eh, guardado, no se tiene protegido el principio de objetividad en la emisión de la sentencia. El segundo elemento de por qué no tuvieron que haber conocido de esta impugnación es porque tienen un conflicto de interés. Y tienen un conflicto de interés porque esta interpretación que se sacaron de la manga para que la Corte pueda revisar la constitucionalidad de la Constitución se genera no a partir de un caso en el que estén en juego los derechos humanos de los mexicanos, no a partir del derecho al agua, a la vivienda, que es un problema para mi generación y las subsecuentes, ustedes están más jóvenes. Eh, no fue a partir de los derechos de la mujer o de la infancia o de la energía, del derecho al internet, no. Se meten a este debate cuando lo que está en juego es el futuro de sus familiares, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus primos, de sus compadres, de sus amigos, cuando están en juego los lujos, privilegios y excesos del Poder Judicial Federal. Entonces es cuando ya se les ocurre que la Suprema Corte puede revisar la Constitución. Entonces tienen ahí un claro conflicto de interés y tampoco deberían de resolver. La tercera razón tiene que ver con un criterio que desde el 2019 había pronunciado ya bajo protesta de decir verdad la ministra Ríos Farjat. Ella fue nominada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y votada por el Senado en diciembre del 2019. Y la ministra Ríos Farjat, a pregunta expresa de un senador del PAN, Damián Cepeda, ahí está el video en mi cuenta de X, le dice, oye, ministra, si se impugna una reforma constitucional, ¿tú crees que la Suprema Corte podría entrar a analizarla? Y ella le contesta que no, porque eso implicaría que la Suprema Corte se sustituiría en el lugar del constituyente, de la soberanía del constituyente, incluso utilizó la palabra soberanía. ¿Qué significa eso? Pues que ella misma sabía hace 5 años que es una ofensa al pueblo de México, que es una ofensa al principio de soberanía popular, que un poder constituido como la Suprema Corte se puede involucrar en una decisión soberana de reforma constitucional. Y la cuarta razón de por qué no deberían, la cuarta razón de por qué no deberían involucrarse en este proceso de reforma tiene que ver con el mecanismo que está establecido en el artículo 135 de la Constitución. Hay algo que se llama constituyente originario, que fueron los mexicanos, porque yo creo que no hubo mujeres en el constituyente del 17, que tomaron la decisión de darnos una carta magna. Y ahí
pues se tomaron ciertas decisiones de cómo se iba a conformar esa constitución. Entre esas decisiones importantes era cómo se podría reformar la constitución. Entonces lo establecieron en el artículo 135. ¿Y qué dice el 135? Que la constitución se puede reformar con el voto de 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado de la República y la mitad más una de las legislaturas locales. Si nosotros aceptamos que la Suprema Corte se puede involucrar en revisar un texto normativo, una reforma que ya pasó por este proceso del 135 constitucional, sería equivalente a establecer que después de pasar por 2/3 de la Cámara, 2/3 del Senado y la mitad más una de las legislaturas locales, todavía se requiere la santa voluntad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que entonces un texto se pueda convertir en reforma constitucional. Y eso no fue lo que estableció el poder constituyente originario, o sea, ese no fue el diseño de nuestro país en 1917. Hicieron unos malabares enormes, se trajeron precedentes de Taiwán y de Perú. Perú, pues una nación que lamentablemente ha tenido cerca de 10 presidentes en 15 años por la inestabilidad política y también jurídica que tiene la nación. Pues ya recordarás el golpe de Estado contra el presidente Castillo, democráticamente electo, avalado, por cierto, por el Poder Judicial. Entonces, que nos ponga como referencia lo que hace la Suprema Corte de Perú, pues la verdad es que no tiene ningún fin práctico. O Colombia, donde la Corte está peleada a muerte con el Tribunal Constitucional, porque allá están separadas, y que ahora también pues están intentando desde el lawfare pues tumbar al gobierno democráticamente electo del presidente Petro, ¿no? Y Taiwán, que pues tiene sus propios conflictos y controversias, ¿no? O Belice, que ni siquiera pues, es un país tan independiente en el sentido de que todas sus decisiones y determinaciones en última instancia dependen siempre de la corona, ¿no? Del Reino Unido. Temas como su economía, su banco central, por supuesto los aspectos judiciales e incluso de gobierno. Ellos tienen un gobernador nada más. Dicho lo anterior, los ministros de la Corte estaban haciendo malabares para justificar su decisión, incluyendo el cambio de criterio, porque habían votado de una forma en los últimos 15 años y luego ya se les ocurrió que siempre no, en un caso en el que, reitero, tienen conflicto de interés. Ahora, ¿qué pasó hoy? Pues que Norma Piña y sus amigos del bloque de derecha estaban muy enojados, estaban muy molestos, no con Morena, con la Cuarta Transformación, con el presidente López Obrador, con la presidenta Sheinbaum, no. Estaban muy molestos con el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, un ministro que había votado con ellos en muchas ocasiones y que hoy ya les dio la espalda y dijo yo no voy a entrar a este juego, y recordó cómo había votado hace algunos años en casos similares y dijo yo no me voy a apartar de mis precedentes. Para mí una reforma constitucional no se puede impugnar y no se puede revisar por la Suprema Corte. En ese momento se enoja Piña y lo regaña y le llama la atención y le dice que se está metiendo en apartados que van más adelante, porque ellos tenían un orden y una secuencia. Y en ese orden y secuencia hay dos elementos, pues que es una sutileza jurídica, pero es la legitimación y la competencia. La legitimación es quién puede interponer la demanda y la competencia es quién puede resolverla. Entonces Piña quería que todo fuera en cachitos por separado y Alberto Gelacio Pérez Dayán los juntó y argumentó en contra del proyecto y dijo que no iba a conceder que la Corte tuviera competencia para impugnar, para revisar una impugnación de la reforma constitucional. Entonces, en ese momento Piña se enoja y él no se deja y le contesta que están íntimamente relacionados y que él así lo va a exponer. Termina eso y el ministro Luis María Aguilar, muy molesto, tembloroso, muy enojado, también se va en contra de las ministras que estaban recordando ahí pues cómo había votado el ministro Aguilar en muchos casos anteriores. Le molestó muchísimo que citaran sus palabras, que llevaran ahí sus votos, porque hay votos que inscribió ante la Corte con sus razonamientos de por qué la Constitución no podía ser revisable. Se enojó tanto que dijo, es que una vez que son aprobados ya no importa quién es el ponente, o sea, quién presentó el proyecto, ya no importa de quién fue la idea, porque ya es algo que fue aceptado por la Corte. Entonces estaba molestísimo de que lo exhibieran como alguien incongruente. Y otra que hizo malabares pues fue Ríos Farjat, porque ya en 2019, reitero, había dado una postura diferente a la que hoy mencionó.
Bueno, entonces el punto es que Piña se da cuenta que no va a tener los 8 votos cuando Alberto Gelacio Pérez Dayán les dice que no va a votar así. Y en ese momento, pues se le ocurre otra chicana de dimensiones monumentales. Y dice, bueno, ahora tenemos que discutir si la Constitución puede ser inconstitucional por 6 votos o por 8. Y entonces esa reforma constitucional que no les gusta, que están en contra de ella, que la querían invalidar, sí la aceptan nada más en el apartado que dice que la Corte resuelve los casos por 6 votos, pero no le dan consistencia. ¿Por qué? Porque la reforma dice que la Corte ahora tendrá 9 integrantes. ¿Y cuál es la mayoría calificada en una Corte de 9? Pues 6. ¿Y cuál es la mayoría calificada en una Corte de 11? 8. Entonces ellos querían trasladar los 6 votos a una integración de 11. Y eso significa que con una mayoría simple de ministros querían anular el texto constitucional aprobado por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado y en las legislaturas locales. Se fueron a un receso, yo creo que intentó convencerlos en la hora de la comida, pero no le funcionó, porque la mayoría de los ministros dijeron esto se resuelve por 8 votos y no por 6. Y como no tienen los 8 votos, entonces ahí ya se desestima, dice la Constitución, la acción de inconstitucionalidad, que nunca tuvo que haber sido admitida, pero bueno, ya se fueron hasta allá, hasta el fondo, y la querían tumbar con 6. Entonces, esta aventura y estas maromas que intentó hoy el bloque conservador de la Corte, pues se quedan en eso, en una conjura nada más, porque no tuvo ningún fin práctico, Berenice. Oye, pues nos acabas de hacer un resumen muy puntual de lo que vimos el día de hoy en esta votación, bueno, en esta sesión de la Suprema Corte, que evidentemente, como ya bien lo mencionas, Hamlet, pues es un movimiento muy desesperado por parte de la oposición, sobre todo ahora esto que se habían sacado de los 6 votos únicamente para validar la invalidez, valga la redundancia, de dicha reforma. ¿Tú calificarías este episodio del día de hoy como un intento golpista o parte de una estrategia de lawfare en contra de lo que estamos viendo en la Cuarta Transformación con pues este grupo de ministros, ¿no?, liderados por Norma Piña, que intentaron incluso pasar por encima de la Constitución? Porque es más, González Alcántara también lo dijo, o sea, no podemos declarar inconstitucional la Constitución, es un absurdo. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues sí, el propio Lainez les dijo que en ningún texto expreso de la Constitución se les daba esa facultad para revisar la reforma, y sin embargo se atrevieron a hacerlo en este proyecto que presentó Alcántara Carrancá, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que sí forma parte de una estrategia de golpeteo, de intentos de golpe de Estado que han tomado en diferentes ocasiones y que es un modelo que se replica en muchas naciones de Latinoamérica. Y no podemos ser ingenuos en pensar que no van a querer seguir haciendo daño. O sea, yo creo que la postura ya es muy clara. Saben que se van a ir porque pues ya los 8 dijeron que no van a participar. Luis María Aguilar ni siquiera tenía el derecho a decidir si iba a participar o no, porque él el 30 de noviembre termina su cargo, entonces no podría ir a la boleta en junio del 2025. Está muy molesto y pues digo, ahí hay notas también. Tenía en la nómina de la Suprema Corte a una de sus hijas que no es abogada, es dentista. Hay pues muchos escándalos, la verdad, de cosas que han hecho los ministros de la Suprema Corte, y el pueblo de México los conoce una vez más, sus actos o sus decisiones parciales y arbitrarias, y yo espero que ya pronto, cuando tengamos la nueva integración de la Corte, pues aspiremos a tener ministras y ministros que estén a la altura de nuestra querida patria y matria. Oye, ¿tú crees que le queda alguna ruta o herramienta que tal vez intente utilizar la oposición en este punto de ya la reforma del Poder Judicial consolidada para intentar echarla atrás, pese a que ya es constitucional? ¿Crees que todavía tengan alguna ruta por explorar, obviamente fallida porque ya está aprobada esta reforma? Sí. Yo me fijé en las palabras de Alberto Gelacio Pérez Dayán, y él deja entrever que existen otros mecanismos, pero que la acción de inconstitucionalidad no. Entonces pueden intentar la vía larga del amparo, que te acordarás, cuando llegó una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz
triunfó y entonces se declaró que era constitucional. Pero ese control se llama abstracto. Además de eso hay un control concreto. El control concreto, digamos, está individualizado. ¿Cuál es ese mecanismo de control concreto? El amparo. Entonces, a través del amparo van a seguir un camino largo, que ya han tenido pues, más de 100 suspensiones dictadas por los jueces de manera ilegal. Y después de eso, llegas a un recurso de revisión que puede atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es como tumbaron la ley de la industria eléctrica con 2 votos, jalando un recurso de revisión en amparo indirecto. Entonces, van a intentar el mismo mecanismo de larga trayectoria. Yo ya no creo que les alcance a los actuales integrantes. Se pueden intentar apurar, pero no que les alcance. Siguen funcionando las salas, a pesar de que la reforma dice que ya no debería de haber salas, y ahí será otro debate. Eso es por los recursos que hay a nivel interno. ¿Qué es lo otro que tienen? Los recursos a nivel internacional. Entonces ahí van a intentar, obviamente, ir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar anular la reforma. La Comisión y la Corte se han pronunciado en por lo menos 12 precedentes que tienen que ver con destituciones, juicios políticos, reformas judiciales en los países de nuestra región, de nuestro continente, y sí se han metido en cómo los países han resuelto, digamos, estructurar su poder judicial a nivel nacional. Entonces habrá otro round a nivel internacional y vendrá otra discusión y vendrá otro debate sobre cómo juzga la comisión, cómo presenta la comisión el caso ante la Corte y la Corte lo juzga. A diferencia de Europa, donde un ciudadano puede acudir directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos, en América tienes que ir a la comisión como si fuera un ministerio público, y es la comisión la que lleva el caso a la Corte Interamericana. Creo que va a haber una audiencia en la comisión que fue convocada a partir de la petición mentirosa que hicieron un poco más de 1,000 jueces, donde están tergiversando el sistema democrático del país, están hablando de militarización, están hablando de la destitución de los jueces y magistrados. Entonces ellos van a seguir intentando en el ámbito internacional. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Hamlet. La verdad es que ha sido una entrevista muy buena, nos deja muy en claro lo que sucedió el día de hoy y seguiremos también muy al pendiente. Como mencionas, hay otros recursos que seguramente va a tratar de utilizar la oposición, que evidentemente vemos que son fallidos, se avisora, ¿no?, que van a fallar, pero te agradecemos mucho tus palabras y tu participación en este espacio. Seguiremos en contacto y muy al pendiente. Muchas gracias, Hamlet. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.